Existen dos o tres conceptos claves dentro del ecosistema Darwinex que debes manejar correctamente si quieres atraer capital de inversores en el futuro. En este vídeo te explico uno de ellos, la divergencia. Venga, disclaimer y empezamos. Si llevas algún tiempo haciendo trading, probablemente ya hayas escuchado el término divergencia de la boca de algún analista técnico para referirse a la incoherencia entre el movimiento del precio y el movimiento de algún indicador técnico. Pero, ¿qué es la divergencia en Darwinex 0? En nuestro caso, dentro de Darwinex, divergencia es otra cosa. Básicamente se trata de la diferencia de rentabilidad obtenida entre un Darwin y los inversores que permanecen comprados dentro del mismo, es decir, que hayan invertido en dicho Darwin. Dentro de la plataforma de Darwinex 0 aún no tenemos disponibles este dato, pero en Darwinex clásico sí. Vámonos a Darwinex. Tomaremos como ejemplo a THA. Clicamos en inversores y bajando encontraremos la sección divergencia en porcentaje. Como ves, para el periodo de 6 meses, si pasamos el cursor por encima del gráfico, comprobaremos que el Darwin THA ganó en ese periodo un 3,76%, mientras que los inversores invertidos ganaron un 3,31%. Es decir, existe una divergencia del menos 0,45%. De esta divergencia aumentará a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Si la miramos para el periodo total, veremos que ha ido aumentando poco a poco por diversos motivos que veremos más adelante. Uno de los puntos más importantes que debes vigilar tanto si estás operando en la modalidad de suscripción de Darwinex 0 como si tienes cuenta real de Darwinex clásico es mantener esta divergencia por encima del menos 0,4%. Si se produce esta circunstancia, tendrás las siguientes consecuencias. Para una cuenta real de Darwinex clásico, el Darwin podría seguir recibiendo inversión de terceros, pero quedaría excluido temporalmente de Darwinia, tanto si es Silver como Gold, mientras esa divergencia siga siendo tan alta. Para una cuenta virtual de Darwinex 0, el Darwin no podría seguir recibiendo inversión de terceros y además quedaría excluido temporalmente de Darwinia, igual que en el caso anterior. Además, los Zetas que ya tienen inversores previos podrían seguir estando invertidos independientemente de que la divergencia alcance este límite, es decir, no perdería dichos inversores por este motivo. En ambas modalidades, los Darwins no bajarían de liga si se encontrasen en Gold, solo quedarían excluidos temporalmente. Para bajar de liga deberían de darse el incumplimiento de algunos de los requisitos de permanencia de Darwinia Gold que ya explicamos en este vídeo que te dejo por aquí. Pero entonces, ¿por qué se produce la divergencia? Pues bien, existen 4 factores principales que intervienen en la divergencia. En primer lugar, como sabes, Darwinex cuenta con un algoritmo del que es propietario para replicar las operaciones de nuestras cuentas de señales en los respectivos índices invertibles o Darwins a través del motor de gestión de riesgo. Pues bien, aunque solo sean milisegundos, los replicadores de señales toman su tiempo en realizar este procedimiento, el cual se va acumulando en el tiempo, mermando mínimamente la rentabilidad entre la que podríamos llamar cuenta madre, es decir, nuestra cuenta de señales, y la cuenta en la que se replica, en este caso, nuestro Darwin. Dependiendo del tipo de trading que llevemos a cabo, la divergencia podría ser mayor o menor. Cuanto mayor sea el número de veces que el algoritmo tiene que repetir ese procedimiento de réplica, mayor será la divergencia por el simple hecho de que hay más ocasiones de aumentar esos milisegundos. Es decir, un scalper siempre sufrirá más la divergencia que un swing trader, porque hace muchas más operaciones el primero que el segundo. ¿Significa esto que en Darwinex 0 no se puede hacer scalping? No. Significa que el scalper tendrá que vigilar más si cabe este elemento. Y al hilo de esto último que comentamos, también dependerá de los movimientos bruscos del mercado, de la volatilidad. Si operamos el Nasdaq 100, por ejemplo, durante la apertura de la sesión americana o instantes después de la publicación de una subida de tipos de interés de la Reserva Federal, el movimiento del precio, lógicamente, será muy errático. Tenga en cuenta que si la operación es cuestión de unos pocos segundos, muy probablemente no dé tiempo de replicar fielmente esa operación. Los inversores siempre entran y salen de la operación después de ti. Vamos a verlo mucho mejor con un ejemplo gráfico. Imaginamos que operas largos con una estrategia de ruptura. Tú, como trader, entrarías a este nivel de precio esperando la continuación al alza del mismo con una buy stop. Sin embargo, el inversor, a través del Darwin, entraría a un precio peor después de ti si finalmente se produce el movimiento que tú esperabas. Ahora supongamos que tu target se encuentra en una zona de máximos previa y al llegar a la misma sales de la operación con la buena suerte de que el timing de salida es casi perfecto y acto seguido el precio revierte en cuestión de menos de un segundo.
Recuerda que tus inversores saldrán siempre después de ti, en este caso, más abajo. Como ves, la diferencia entre tu rentabilidad obtenida y la de tus inversores quizás no sea tan significativa, pero si sumamos una operación tras otra, puede llegar a ser considerable. Por cierto, he abierto una cuenta de Patreon para ofrecer consultorías a quien esté interesado. Una sesión 1 a 1 de 1 hora aproximadamente para charlar conmigo y preguntarme directamente cualquier duda o inquietud que tengas sobre DarwinX y DarwinX Zero, para analizar tu Darwin y encontrar posibles soluciones y mejoras con las que adaptar tu operativa al motor de gestión de riesgo y optimizar resultados. Te dejo el link en la descripción de este vídeo, échale un ojo. ¿Cómo podríamos mejorar esta divergencia? Hagamos un ejemplo parecido. Imaginemos ahora que operásemos largos, pero esta vez con una estrategia de reversión a la media. Tú como trader entrarías a este nivel de precio esperando la reversión al alza del mismo con una buy limit. Sin embargo, el inversor a través del Darwin entraría a un precio mejor después de ti si finalmente se produce el movimiento que tú esperabas. Ahora supongamos que tu target se encuentra en una zona de máximos previa y al llegar a la misma sales de la operación con tan mala suerte esta vez de que el precio rompe con fuerza rápidamente esa resistencia y continúa al alza. Recuerda que tus inversores saldrán siempre después de ti, en este caso más arriba, obteniendo un recorrido más grande de ganancias tanto en la entrada como en la salida. En el hipotético caso en el que todas tus operaciones se desarrollaran como en este último ejemplo, la divergencia entre tu cuenta y el Darwin sería incluso positiva. Es decir, tus inversores estarían obteniendo más rentabilidad que tú en tu cuenta de señales. Ten en cuenta que estos dos ejemplos que hemos puesto son hipotéticos y que es muy poco probable que se produzcan siempre del mismo modo, pero creo que con ellos la idea se entiende, ¿no? Y si no, déjamelo en comentarios. No sé si te habrás dado cuenta, pero me he dejado uno de los factores principales atrás. Ese factor da para otro vídeo. Te lo cuento aquí. Nos vemos en el próximo.